Fuera de la Iglesia no hay salvación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿por qué el Papa Francisco en Indonesia la semana pasada afirmó: cada religión es un camino para llegar a Dios? Es decir, todas las religiones son verdaderas. Eso es una afirmación condenada por San Pío X. El catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de San Pío X, ¿estarán equivocados? ¿Será que el progresismo infiltrado dentro de la Iglesia estará preparando el terreno para una apostasía y lanzar la Iglesia a una Iglesia universal para la Agenda 2030? Vamos a ver el segundo punto de esta emisión de 7 días en revista del 16 de septiembre. El segundo punto es: hoy a las 11 de la mañana Petro será colocado en el banquillo por los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Si se decide que son veraces las pruebas de violación de los topes, él tendrá que ser destituido por el Congreso. Y él amenaza con incendiar el país. Tercer punto: entre Kamala Harris y Trump, ¿cuál es la opción para un católico? No la hay. Son dos personas con la misma meta, simplemente que uno más camuflado que el otro. Trump ya es abortista. Trump se está preparando a su público para la Agenda 2030. No, que yo voy a votar por el menos malo. Para un católico no hay opción para el menos malo. Como dicen los franceses, péché mignon. No existe pecado pequeño. No hay opción. Ninguno de los dos es una opción para un católico. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Veremos un panorama desolador, dramático en el campo religioso, nacional e internacional. Suscríbase si no lo ha hecho y participe con sus comentarios. Quédese hasta el final. Un saludo cordial a todos los amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista del 16 de septiembre del 2024. No me acuerdo en todo el año de 2024 una semana más dramática de la que hemos vivido en esta semana. Y todo comenzó por la visita del Papa Francisco a el sudeste asiático. Cuando estaba en Indonesia, él como que se quiso despacharse con una intimidad y una confianza con todos los paganos que lo rodeaban en un diálogo interreligioso. Y entonces él decía más o menos: ¿quieres saber una cosa? Cada religión es un camino para llegar a Dios. Y eso creó una confusión en el mundo entero, porque entonces no existe un Dios verdadero, no existe un Dios que, que salva, sino que todos son el mismo Dios. Y eso es una herejía muy grande, ya condenada por el Catecismo San Pío X y por el Magisterio de la Iglesia. Y voy a mostrarles aquí cómo es así claramente. Vea, por ejemplo, acá: ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, señor. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era la figura de la Iglesia. Eso dice el Catecismo San Pío X en el punto 170. En el 171, ¿cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta iglesia. Es decir, es un bautismo de deseo, porque ellos esperaban al Mesías, esperaban a nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, el punto 172. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia? Es un punto muy bonito, muy claro. ¿Alguien fuera de la iglesia puede salvarse? En este punto sí dice lo siguiente: quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la iglesia y hubiese recibido el bautismo, o al menos tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase además sinceramente la verdad,
y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la iglesia, estaría unido al alma de ella y por consecuente en camino de la salvación. Es lo que la iglesia llama el bautismo de deseo. Ellos ya son considerados católicos por la buena fe, de manera tal a que en muchas regiones donde llegaron los misioneros, ya la gracia había preparado esas almas de buena fe para recibir el bautismo. Es decir, ya eran católicos de hecho. Bueno, y ni qué decir lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que dice claramente en los ítems 846 al 848 que fuera de la iglesia no hay salvación. Luis Fernando, el catecismo de la iglesia es viejo, no existe vejez en la doctrina perenne de la iglesia porque la verdad es solo una. Y es más, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, él claramente lo dijo en la declaración Domino Jesu, página 21, Congregación para la Doctrina de la Fe, año 2000, dice lo siguiente: es claro que sería contrario a la fe católica considerar a la Iglesia como un camino de salvación al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. Es decir, él condenaba claramente la posición de que en cualquier religión se salva. No se puede salvar porque quien niega a nuestro Señor Jesucristo niega el camino para la salvación, porque nuestro Señor es el Redentor y nada se salva si no es por eso. Por eso en la Santa Misa, en el momento en que se eleva y se consagra la hostia de nuestro Señor, siempre se dice para la salvación de muchos, no la salvación de todos, sino de muchos. Es decir, solamente aquellos que aceptan la redención, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decir de Lutero y de toda esta calaña de heresiarcas, de sectas asquerosas que imitan caricaturescamente a nuestro Señor? Pues es que la figura de nuestro Señor en Lutero, Calvino, en todas esas 50,000 sectas que han habido que hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero es una deformación de nuestro Señor. No están hablando de nuestro Señor, sino una figura fantasiosa que la llaman nuestro Señor Jesucristo. El verdadero perfil moral de nuestro divino Redentor es aquel que define la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, yo puedo darles aquí muchas otras comentarios sobre nuestro Señor, sobre la imposibilidad de salvarse fuera de la iglesia. Ni qué decir del Concilio de Trento, del Concilio de Nicea y de los grandes doctores de la iglesia como San Agustín, que deja claramente que fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. Esa doctrina queda clara. Entonces, ¿qué concluir? ¿El Papa se equivocó? Es el Papa, está bien, pero aquí él está negando toda la tradición de la iglesia, la doctrina, la columna vertebral de la fe de la iglesia. Es una cosa gravísima y vamos a ver qué dicen los doctores de la iglesia, los teólogos, los cardenales sobre el asunto. Una cosa es cierta: vamos camino a una preparación de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tendría que ser la tesis que el Papa Francisco afirmó en Indonesia, de que es el mismo Dios que se adora en todas las religiones y que es el mismo camino para llegar al cielo. Eso es una falsedad, porque entonces significa que Buda es igual a Dios nuestro Señor, que Mahoma y el tal demonio de los musulmanes sea también un Dios, y eso no es Dios. Solamente Dios es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo como el mediador, que es aquel que nos lleva al cielo porque Él redimió y porque Él pagó el impuesto por nosotros. Así que este punto es muy importante. Están preparando a los católicos para la Agenda 2030 y la Iglesia Universal, que nosotros no podemos aceptar. Nunca vamos a poder aceptar la cultura woke, ni la ideología de género, ni la Iglesia
universal porque habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero un solo pastor y un solo rebaño es nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, no es que vamos a unir la verdad y el error, los dioses y los demonios juntos para una religión universal. Yo recuerdo lo que dice también nuestro Señor Jesucristo, San Agustín. Él dice, todos los dioses de los paganos son demonios. Bueno, vamos al segundo punto, que ahora a las 11 de la mañana, no sé a qué horas usted está viendo este video, tal vez concomitante o ya pasará un poquito. A las 11 se van a sentar los magistrados del Consejo Nacional Electoral para decidir sobre el pliego de cargos sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se le acusa y hay pruebas suficientes, contundentes, sobre una violación multitudinaria, un delito de violación de topes con los que Petro llegó al poder. Son miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Ahora, hay muchas pruebas contundentes. Es evidente que los magistrados del Consejo Nacional Electoral están nerviosos y pidieron sesionar en un comando militar, en una brigada militar, para estar seguros. Y entonces Petro los amenaza. Ustedes se olvidan que yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Como quien dice, los puedo mandar a tomar presos porque además ustedes están en la ilegalidad. Y ahí entonces Petro amenaza, dice que eso es un golpe de Estado, cumplir con la ley, porque ellos están cumpliendo con la ley. Y entonces en una reunión con la izquierda en la Universidad Nacional, él no solamente amenaza con una grande violencia, desmanes, sangre en las calles, sino que ordena a la policía y al ejército quedarse en sus batallones y permitir la libertad de expresión. Yo me recuerdo que hace poco en el paro con los camioneros, él lanzó a los al ESMAD, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo así? Entonces ESMAD, para los que justamente piden sus reclamos, pero ahora va a permitir la violencia de los demás en nombre de la libertad de expresión, 2 pesos y 2 medidas. El país está en las puertas de algo que puede ser el comienzo de una guerra civil. Tercer punto, Kamala Harris y Trump. En el discurso se vio claramente un Trump muy comedido, en que varias veces veía a Kamala Harris, su adversario, muy nervioso, cometiendo errores claramente y mostrando inseguridad. Y que según los analistas decía, es extraño que Trump no hubiera aprovechado el momento para aplastarla, para destruirla. Trump no hizo eso, la sustentó, la apoyó y muchas veces quedó en una actitud defensiva, y en el campo de Kamala Harris lo hizo de propósito, porque si bien da la impresión de que él aparentemente estaría perdiendo la elección, Estados Unidos está optando por Trump contundentemente, mucho más ahora que se descubrió, el FBI declaró que sí, efectivamente fue un segundo atentado en el Club Internacional de Golf en Florida, donde casi matan nuevamente a Trump. Eso va a disparar a Trump para una victoria final, pero él quiere que Kamala Harris no quede como un adversario lejano, sino un adversario prestigiosamente derrotado, de manera tal a que entre los dos haya una discusión que prepare la agenda del 2030. Es decir, ya no es el mismo Trump del gobierno pasado, que era pro vida, que era respetuoso para los católicos, sino que ya es un Kamala Harris ya abortista, simplemente que critica la matanza de los niños a los 9 meses, pero significa que ya aceptó el aborto. Es decir, ninguna de las dos posiciones es correcta, ni la de Kamala Harris, que era una antigua militante de la Unión Soviética, ni la de Trump, que ya está aceptando los postulados de la Agenda 2030 y por lo tanto está en la misma agenda de ese Estados Unidos que quiere llevar el mundo hacia
la revolución internacional de un comunismo global. No tendrás nada y serás feliz. Por supuesto, él será más o menos lo que hacen siempre los conservadores. Una persona que en la oposición siempre será derrotado y siempre aceptará todo. Es como aquí en Colombia. La revolución comunista, ¿quién la ha hecho? Pastrana con el Caguán, Uribe aceptando el acuerdo de La Habana, y el Misael Pastrana Borrero, todavía en la década del 70, siempre han sido conservadores que han aceptado los postulados de las reformas agrarias, las reformas comunistas, porque ellos saben que la opinión pública conservadora no va a permitir que sea el comunismo que la acepte. Entonces tiene que ser un conservador que traicione. Eso está pasando en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay opción para los católicos en Estados Unidos, ni Kamala Harris ni Trump. Los dos son falsas opciones y no se puede para un católico aceptar la tesis de que hay que votar por el mal menor. El mal menor no existe. No existe el pecado pequeño, el péché mignon, como dicen los franceses. Eso está equivocado. Bueno, muchas gracias. Espero sus comentarios. Vamos a hacer un debate alturado con nuestros amigos. Suscríbase a este análisis de pensamiento católico donde se dicen las cosas con la verdad, con la objetividad y se analizan en el marco del pensamiento católico, de la doctrina católica. El Centro Cultural Cruzada, continuadora legítima de los ideales de tradición, familia y propiedad, de la Escuela de Pensamiento y de Acción de Plinio Correa de Oliveira, no tiene un pensamiento propio, no tiene una ideología propia. Nuestro pensamiento es el pensamiento de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, marcada en el magisterio tradicional, es decir, aquello que la Iglesia siempre nos enseñó durante 2000 años y que viene de las enseñanzas de nuestro Divino Redentor. De una donación a este canal a través del link que voy a colocar aquí abajo. Clíquelo y dé a la causa de la civilización cristiana, al apostolado católico, una ayuda de la cual usted después se va a enorgullecer y presentar las cuentas delante de Dios bondadoso en el juicio. Yo ayudé a la restauración de la civilización cristiana. De una donación, unos 100,000 pesos, no le es a usted una grande falta, en cambio para hacer de gran tesoro para la civilización cristiana. Comparta este video, vamos a hacer un debate que sea una manera de hacer apostolado con nosotros. Muchísimas gracias.